Los proyectos son los instrumentos claves para hacer desarrollo. Qué importante es que para encaminar la proyección se tengan conceptos claros, se establezca el trabajo en equipo que promueva empatía, acción comunicativa, complemento de liderazgos y especialidades. Gestionar proyectos implica planificar, implica generar expectativas para el desarrollo, entendiendo un problema-oportunidad. Los proyectos son los instrumentos claves para gestionar el desarrollo. Los proyectos son los instrumentos operativos para encaminar la transformación cualitativa y cuantitativa, para modificar los niveles de inversión privado y público. De ahí que tenemos una clasificación de proyectos privados y proyectos sociales que están en el marco del orden público, pero sin implicar lo indicado que de acuerdo al modelo, el sector público también no pueda dejar de lado la generación de lucro. Veamos la siguiente presentación que nos va a inspirar en el mundo de la planificación y la respectiva gestión de proyectos. La planificación y evaluación de proyectos se hace indispensable en la perspectiva de hacer una adecuada asignación de recursos que son parte indispensable de la búsqueda de retornos tangibles e intangibles. Este objetivo reflejado en la diapositiva nos referencia asignación óptima de los recursos previo análisis de viabilidades o estudios acompañados de la gestión de riesgos y la respectiva fiabilidad. Tenemos que aplicar fondos, tenemos que encaminar salida de fondos para generar los beneficios tangibles e intangibles. Pensemos en el desarrollo. El desarrollo puede ser enfocado como un proceso mediador entre el presente y el futuro. El desarrollo implica constructo, entendiendo hoy la realidad concreta en sus distintas dimensiones. Tener capacidad de extrapolar. Hoy, si tenemos una situación incómoda, a futuro debemos generar una situación cómoda de bienestar, de expansión económica, de armonía y de paz. Si quieren fomentar un proceso de desarrollo humano ambiental. El cambio resume la insatisfacción, el entendimiento de la demanda, de la causalidad, explicar la realidad tal como es y en función de ello generar la visión con la razón de ser, el sueño compartido, comprometido, realizable entre los actores involucrados en esta perspectiva de transformación. Esta visión tiene metas, es parte de la filosofía de la realidad concreta y por supuesto a partir de ello se genera el plan, si quieren, esquematizado en una matriz de planificación, que por supuesto tendrá áreas de intervención, objetivos de cada área, proyectos con objetivos específicos, responsabilidades, dimensionamiento, si quieren, del tiempo en el cual se va a ejecutar el proyecto, presupuesto y supuestos que son una cadena de elementos o argumentos, condiciones sobre las cuales se va a encaminar un proceso de diseño, de ejecución, de evaluación y retroalimentación fundamental para el desarrollo. Los instrumentos claves del cambio, indudablemente, son las políticas, los planes, los programas y proyectos, pero que en esencia se vinculan a la definición de un modelo.
a la simplificación de la realidad concreta en sus elementos, dimensiones, categorías, variables fundamentales. Estos instrumentos nos van a permitir generar el cambio o gestar el cambio considerando la eficiencia, la eficacia, la sustentabilidad y, por supuesto, la sostenibilidad. ¿Qué es un proyecto? Pensamiento de ejecutar algo. Y por otro lado, el plan para la ejecución de una obra u operación concreta. Proyecto significa prospectiva, en función de un diagnóstico, en función del entendimiento de un problema que es la mejor oportunidad para buscar el desarrollo. El ciclo de un proyecto, constituido por el diseño, que va desde la idea de proyecto en función del problema que es la mejor oportunidad, el manejo de un documento denominado perfil, que implica un punteo con información secundaria, la prefactibilidad, en la cual se va mejorando la intervención, observando la realidad concreta, interactuando, para que después pensemos en la factibilidad y el diseño final, siempre considerando a partir de la prefactibilidad al menos dos alternativas que tienen que ser comparadas en el coste de oportunidad, en ventajas y en desventajas, que tienen que ver con la parte económica, que tienen que ver con el camino óptimo, con la programación de operaciones. Pero si quieren, también se asocia todo ello al tema de que los caminos, las alternativas, las opciones tendrán consecuencias, se tendrán que mitigar las consecuencias o el daño colateral, externalidad negativa, a través de transacciones que son indispensables en el mundo de la gestión de riesgos. Este diseño del proyecto y fundamentalmente lo que se denomina diseño final depende de los términos de referencia y de la comunicación en la perspectiva de hacer desarrollo que se puede tener con posibles financiadores del proyecto. Puede ser la banca, puede ser una fundación, puede ser la cooperación internacional, multilateral, bilateral, las ONGs, las instituciones privadas para el desarrollo o cualquier otro tipo de institución que sea parte de la interacción reglamentada del Código de Comercio o de otras disposiciones que se tienen en el medio. La ejecución del proyecto, que es clave, que implica tener exquisitez en el diseño final y, por supuesto, el plan de ejecución, que es parte de ese diseño final. Después de la ejecución tenemos la evaluación y retroalimentación. Pero la ejecución está amparada en un sistema de control, de seguimiento, de monitoreo y de evaluación ex post para generar aprendizaje significativo y devolución metodológica en este tema de la gestión de proyectos y hacer desarrollo. La viabilidad normativo-legal, que es importante. Se sobreentiende que un proyecto debe ser estudiado desde el respeto a la normativa, por ende, al manejo de modelo de políticas públicas, política económica y política social. Tiene que estar en función del respeto a una pirámide de Hans Kelsen, a un orden jerárquico en el derecho, que asocia la Declaración de los Derechos Fundamentales de los Seres Humanos, de los hombres, varón y mujer, que implica el hilado de la constitución política de un Estado, el manejo jerarquizado del compendio de los códigos de normas, de leyes, el manejo del concepto y emisión
de lo que es un decreto supremo, las disposiciones, si quieren, ministeriales, departamentales, municipales, que terminan en ordenanzas, haciendo en la secuencia coherencia y congruencia, no disfunción, no rompimiento del esquema de derecho, pero también con el sumo cuidado de definir las obligaciones de los actores sociales, los agentes económicos que son parte de la gestión en un Estado de derecho. La viabilidad político-coyuntural, el ejercicio del poder. Es importante que el ejercicio del poder se encamine en función del encargo para el desarrollo, de la misión, de aspectos económicos y políticos. Y la viabilidad de mercado, problema, oportunidad, que implica estudiar el mercado, considerando la oferta, la demanda, los precios y comercialización. Y cuando hablamos de comercialización, hablamos de canales de distribución y estrategia de comercialización del bien o servicio que pretendemos producir. La viabilidad técnica e ingeniería, función tecnológica, que busca encaminar por lo menos una tecnología apropiada, hacer economías de escala. Esta viabilidad técnica y de ingeniería, como les decía, busca una función de producción óptima y, por supuesto, una relación armónica de lo que es insumo, ser humano y maquinaria. Esos son los principales factores de la producción. La ingeniería de sistemas es indispensable en el análisis de la posibilidad de encaminar con mayor probabilidad de éxito esta área de intervención técnica y de ingeniería. ¿Qué significa trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, que diseña procesos, medios de fabricación del producto, la técnica? Entonces, esto está vinculado al tamaño, a la capacidad de planta, que depende del mercado, que depende de la tecnología y de las economías de escala, de los proveedores de materias primas, de la cantidad y la calidad en ese cometido, del tipo de organización a cargo del proyecto y la posibilidad de conseguir financiamiento, además de la localización o ubicación, que tiene que ver con los costes de transporte. El tamaño óptimo de planta está en función a la demanda, a la tecnología y economías de escala, al mercado de proveedores de materias primas, al tipo de organización a cargo del proyecto, a la posibilidad de conseguir financiamiento, a la localización en el espectro macro y de microlocalización. La localización, el sitio donde se instalará la planta, tomando en cuenta factores relevantes de orden geográfico, clima, niveles de contaminación, desechos, comunicaciones. Un segundo componente, factores institucionales que tienen que ver con los planes y estrategias de desarrollo. Tercer componente, factores sociales y de mercado o relacionados con la adaptación del proyecto al ambiente y a la comunidad, por supuesto. Nivel general de servicios con que cuenta la comunidad, tales como escuelas, los niveles en las escuelas, los hospitales, los centros recreativos, las facilidades culturales, la capacitación, la mano de obra disponible, el costo de materias primas, la cercanía de los mercados y otros elementos que son parte de la optimización de la función de producción. El estudio organizacional, indispensable, fundamental. Este constituye un componente para que el proceso productivo del bien
o servicio sea óptimo. Recalcamos este aspecto. Tiene que ver la organización óptima con los organigramas, con los manuales de funciones, con los manuales de descripción de cargos, con los manuales de procedimientos y, por supuesto, con los respectivos reglamentos. Los elementos del estudio técnico y de ingeniería, tecnología, nos permiten determinar la inversión en el año cero y, por supuesto, los costos. Estos costos o salidas en el año cero, denominados inversión del proyecto, referencian aplicación de fondos en activos fijos, en activos intangibles, la preinversión que es indispensable, donde se estudia la viabilidad, donde se gestionan riesgos, donde se acompaña la fiabilidad de los especialistas. Y finalmente se define el capital de trabajo o de operaciones, el colchón financiero que va a darle dinámica al proceso productivo, al proceso administrativo, al proceso de comercialización. Porque si no existiera capital de operación, sería difícil posicionar un proyecto, darle a la dinámica de la función de producción. Los ingresos en el tiempo, según la vida útil del proyecto, se dan por concepto de venta del bien o del servicio. Pero también se pueden vender los desechos. Se puede vender lo que es el equipo cuando queda obsoleto. El equipo asociado a la categoría de variable o, si quieren, de activo fijo. Entonces, los ingresos pueden ser por comisiones, porque nosotros ponemos en una dependencia, despacho, algún bien complementario para nuestro producto, que es parte de la misión del proyecto. En fin, todo ello implica hacer prospectiva de la nomenclatura de cuentas propia de la proyección. Los egresos, que podemos llamarlos directos, asociados a la producción, e indirectos, vinculados a la administración central y la comercialización. Es importante entender también que los egresos de corto plazo en el año se denominan en la teoría del costeo costos fijos y más allá del año costos variables. Por manejo del principio de la temperatura en la economía, asociado a lo que es el proceso de inflación, en algunos casos particulares de deflación, pero en general hablamos de inflación, del poder adquisitivo, que tiene que ajustarse a medida que pasa el tiempo. Esos elementos proyectados se resumen en un flujo de caja, en un flujo de ingresos y egresos. Ese flujo neto puede ser valorado a través del uso de indicadores como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación ban-inversión, si quieren, la anualidad del valor presente neto, considerando dos tipos de flujo. Un flujo económico, cuando no existe endeudamiento, y otro flujo financiero, cuando hay una composición de endeudamiento para el financiamiento de la inversión, que es indispensable entender. Cuando en los egresos no consideramos costos de financiamiento y aportes al principal,
La evaluación es económica, recalcamos en función de la diapositiva. Si consideramos financiamiento, se denomina financiera. Ahí citamos las herramientas de ingeniería económica, de matemática financiera, para valorar la inversión. El valor actual neto o valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo fundamentalmente expresadas en la presente diapositiva. La viabilidad ambiental, otro elemento clave. Cumplimiento de la normativa para preservar la calidad de vida y el ambiente. No voy a decir medio ambiente, a pesar que está expresado en la diapositiva, porque medio ambiente da la impresión de que referencia un promedio con bastante dispersión y hoy el planeta Tierra, gracias a ese concepto medioambiental, tiene un cambio climático, tiene calentamiento, enfriamiento, pero por otro lado tenemos demasiada basura por la concepción consumista en un mundo globalizado, que tiene su lado positivo. Por ejemplo, en la universalización del conocimiento que se da a través de las redes sociales, del manejo del Internet, que tenemos que saber reconocerlo. Temas de virtualidad, de automatización, estamos en la nanotecnología, estamos en el mundo de la simulación, que son fundamentales en este mundo globalizado. Cuando hay riesgo ambiental, la gestión o control de riesgos en el marco de encaminar la viabilidad de este tipo implica construir un plan de mitigación y tratamiento de desechos, por ejemplo. Ahora bien, pensemos en el fracaso de los proyectos. ¿Por qué fracasan los proyectos? La planificación es imprecisa. Puede darse una gerencia inapropiada, limitaciones de emprendimiento, visión, trabajo en equipo, etc. Evaluaciones subjetivas. Es bueno comprender, pero también medir. La gestión. Pensemos en una visión sistémica. ¿Qué significa gestionar? Gestionar implica encaminar el desarrollo de, entre comillas, algo. En esta visión sistémica se tienen que integrar los procesos de previsión. Nos anticipamos a los hechos. Tenemos que encaminar una mirada anticipada a lo que puede ocurrir en la concepción del desarrollo. Debemos planificar, tenemos que organizarnos y tenemos que controlar, que es indispensable. Recalcamos lo que es la previsión, ver anticipadamente los acontecimientos y situaciones futuras considerando actores y variables. La planeación fija un curso concreto de las acciones que han de seguirse en la perspectiva de cumplir con los productos esperados de un proyecto. La organización viene del griego organón, que significa instrumento. Según la definición de TESI, es el arreglo de las funciones administrativas que se estiman necesarias para lograr un objetivo y requieren de autoridad, de responsabilidad, en función de la asignación que la autoridad realiza a las personas que tienen a su cargo la ejecución de las funciones respectivas. La dirección proviene del verbo dirigere,
regir, intensivo, gobernar. La conceptualización de la dirección puede darse como una función ejecutiva que guía y vigila a los subordinados en la perspectiva de cumplir con lo planificado. Sobre la base de un buen manejo de los temas de la organización, control y retroalimentación, feedback. Pensemos en el control que asocia monitoreo y evaluación ex post. Monitoreo sobre las actividades encaminadas en la programación operativa anual. Vamos a pensar de la siguiente manera. Podemos comparar la realización y el resultado de las tareas en dos momentos de tiempo. ¿Para qué? Para generar retroalimentación en función de un sistema de manejo de informes. Pero también podemos hacer un monitoreo de los resultados que se tienen en la ejecución de un proyecto, asumiendo la vida útil del proyecto y la planificación operativa anual para ir ejecutando el proyecto, que es importante entender. Mente amplia para encaminar este proceso de control, cimentado en un sistema de manejo de informes, de alerta, de logro y de evaluación final, referenciando el aprendizaje significativo en el marco conceptual y metodológico. La evaluación significa cuando concluye el proyecto o algún tramo de la planificación operativa, significa generar un juicio de valor en relación al logro de esos resultados, que permita, por supuesto, retroalimentación. Y cuando se hace la evaluación ex post, significa cierre del proyecto y, por supuesto, generar informe sobre el cual se demuestre el logro de los resultados o entregables, pero además el potenciamiento de la metodología y el proceso vinculado a aprender en la concepción de hacer desarrollo. Levantamiento de información, análisis, procesamiento, generación de indicadores para la toma de decisiones que permitan retroalimentación. Emitir juicio de valor. Eso significa evaluar. Muchísimas gracias por haber atendido, esperando que entiendan estos conceptos que son indispensables.